Tener potencial personal significa poseer esas capacidades, talentos y habilidades que tal vez completamente aún no has manifestado. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo hacer crecer tu potencial personal. Saludos, mi nombre es Carolina Adonis y bienvenido a otro episodio de Lidera tu Vida. Y el día de hoy, de verdad, vengo de varios viajes, de varias ideas, de varios retos que han surgido, pero este es mi corazón hablar mucho sobre potencial personal, porque creo que a donde vaya, cualquier país que vaya, me doy cuenta que muchos de nosotros como que no la terminamos de creer. Y realmente cuando hablamos de potencial personal, estamos hablando como ese conjunto de semillas. O sea, ¿qué haces con esas semillas? ¿Cómo las cultivas? Y ese esfuerzo que inviertes en su crecimiento, eso va a determinar el éxito o el desarrollo que nosotros logramos como personas. Se ha dicho muchas veces, ya saben que a mí me gustan las frases célebres, me gustan los dichos porque siento que a veces esas cosas se nos quedan más en el pensamiento. Y dice que nuestro potencial es el regalo que Dios nos ha dado y lo que nosotros hacemos con él es nuestro regalo a Dios. Y me gusta pensarlo así porque el potencial humano es sin duda el recurso más subutilizado que poseemos, sí, subutilizado, porque muchas personas no se retan a tratar de hacer cosas diferentes o a vivir su vida de vidas diferentes. De verdad, cuando voy a un cementerio, por ejemplo, me acuerdo de una anécdota que leí de un muchacho que su abuelo lo llevó al cementerio y le dijo, este es el lugar donde hay más sueños muertos que en cualquier otro lado. Y es cierto, porque muchos de nosotros nos morimos con muchas cosas todavía dentro, con cosas que queríamos probar. A veces no son sueños grandes, a veces solo es haber ido a un viaje que queríamos o haber tenido esa conversación difícil que queríamos con una persona. Y mi idea con estos podcasts es como que recordarte y motivarte que tú tienes un potencial, que tú tienes una voz, que tú puedes hacer crecer ese potencial. De repente tú ya estás, bueno, tengo mi trabajo, estoy bien, pero siento que hay algo más, siento que hay algo que todavía quiero crecer, quiero ser mejor y de eso se trata el liderar nuestra propia vida. De verdad, nosotros nos merecemos una mejor vida, pero eso requiere esfuerzo, eso requiere educación, eso requiere disciplina, sobre todo de seguir todos los días, aunque sea un poquito, haciendo aquellas cosas que van a hacer una diferencia. Entonces, a continuación, porque esta es la cosa, muchos nunca llegarán a explorar plenamente lo que somos y saben que es una de las cosas que pasa mucho. Las personas se dispersan en múltiples direcciones, como ya les he dicho, así como el pulpo en patines, mucho movimiento, pero poca. Y cuando tenemos ese tipo de personas que tienen muchos oficios, pero que son expertos en ninguno de todos los oficios, eh, entendemos que alcanzar nuestro máximo potencial requiere de enfoque, que nosotros enfoquemos y eso es un esfuerzo constante y una disposición a aprender de nuestros errores, porque sí, vamos a cometer errores y eso es parte de ese proceso de aprendizaje en cualquier cosa que nosotros querramos incursionar. Entonces, el día de hoy, este podcast se trata sobre cómo hacer crecer tu potencial personal y para eso te voy a dar 4 principios brevemente, solo para hacerte pensar en cosas que puedes estar haciendo o no estar haciendo, pero realmente para retarte a que tú encuentres ese potencial personal, a que tú encuentres la mejor versión de ti mismo y que tú estés en una vida que tú te sientas pleno y satisfecho con lo que tú tienes. Así que el punto número 1, ya saben, aquí empezamos, es concentrarse en una meta principal. Y a veces el problema es que ni siquiera hemos estructurado una meta. Como que vamos día a día y bueno, voy al trabajo, voy a hacer esto, pero ¿qué es algo que te gustaría hacer diferente? De repente es un hobby, o sea, no solo estoy hablando de cosas de trabajo, puede ser que, bueno, me gustaría explorar, pintar, dibujar, yo qué sé, jardinería, cualquier cosa que tú quieras, pero tú te tienes que plantear y escribir con tu manita esa meta. Más aún si es algo de tu trabajo, algo que tú quieres realmente lograr hacer este año. El principio de año todo el mundo se pone metas que a los 2 años a veces ya tiró. Entonces lo que sirve es escribir la meta y escribir los pasos, pero hacerlo bien simple para llegar a esa meta. Entonces, por ejemplo, si mi meta
es lanzar un programa o un curso. Ok, voy a lanzar el curso sobre esto y empiezo a hacer brevemente los pasos que necesito para llegar a eso. Entonces, yo estoy en una mejor posición de usar mi poder personal para hacer eso. Entonces, nadie de verdad ha logrado alcanzar su potencial personal. Nadie. Dividiéndose en múltiples direcciones. El enfoque es clave y por eso nos sirve escribir las metas que nosotros tenemos y es importante saber para dónde vamos. Esas metas se vuelven nada más el próximo mojón, decimos nosotros, en el camino, ¿verdad? La próxima marca a seguir en ese camino. Decía un escritor que se llama Robert Collier hace muchos años, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos cada día. Pequeños esfuerzos cada día hacen la diferencia. Así cuando entonces tú eliges una meta y te concentras en ella, comienzas a liberar tu verdadero potencial. Por eso es de que concentrarse, esa es una meta principal, pero sobre todo para tener el enfoque de lo que tú quieres hacer con tu potencial personal. Es la número uno. La número dos es comprometerte con tu mejoramiento continuo. Por eso hablamos de crecimiento personal, por eso hablamos de todas estas ideas para que tú puedas mejorar tu vida. Y realmente ese progreso de paso a paso es constante, es vital para que tú alcances tu potencial personal. Como decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Decía, la excelencia entonces no es un acto, sino es un hábito. Ustedes leyeron mi libro, en uno de los últimos capítulos hablo de hacer todo con excelencia, hacer las cosas que uno hace, porque eso es de verdad, es ponernos en una posición que nos vamos a defraudar a nosotros mismos, porque nunca nada va a ser perfecto. Pero lo que sí es importante es saber que cada día, si das un paso, aunque sea pequeño, hacia tu meta, estarás más cerca de convertirte en la mejor versión de ti mismo. A mí este año me ha sorprendido porque llevo muchos años trabajando muy duro y haciendo muchas cosas y este año como que ha sido bien diferente para mí y sin embargo ha sido el año que me han dado como más premios, que me han dado como reconocimientos y yo así como, pero si yo ahorita no estoy haciendo tanto, pero es una cosecha de cosas que se hicieron por mucho tiempo. Yo tengo 20 años de estar leyendo libros de liderazgo, aprendiendo a hablar en público y la gente me dice así como, ay, qué bonito cómo hablas, pues, pero fue algo que tuve que cultivar, fue algo que día a día tuve que ponerme en posiciones de usar esa herramienta. Y tú tienes dones y tú tienes talentos, pero esas habilidades no se van a desarrollar solas, requieren esfuerzo y la disciplina para estar haciéndolo. Hay muchos jóvenes que me dicen, ay, yo quisiera hacer lo que usted hace cuando yo sea grande. Y bueno, ¿cómo qué? Como hablar en público. Buenísimo, ¿de qué vas a hablar? Porque para hablar en público tienes que ser uno experto en su tema. O sea, si yo hablo de mi historia personal, obviamente voy a ser experta en mi tema, pero si yo quiero llevar a las personas de un punto A a un punto B, tengo que saber a dónde las estoy llevando. Y ahí es donde la experiencia se tiene que unir con esa disciplina para poder seguir adelante. El punto número tres, lo hemos hablado varias veces, pero vale la pena volverlo a decir porque es sumamente importante y es olvidar el pasado. Tú nunca vas a alcanzar todo tu potencial personal si estás viendo al pasado, a la gente que te dijo, que hizo, que quién te hizo algo bueno, quién te hizo algo malo. Si estás llevando como que el score, ¿verdad? La marca de cuánto te hizo cada quien, no vas a poder hacerlo. Yo en mi vida he tenido mucha gente que me ha hecho cosas bien serias y me ha costado, porque perdonar no es fácil, de verdad. Ya hice un episodio sobre el perdón, pero perdonar a las personas es algo que uno hace por uno, no por esas personas. Ya esas personas tendrán sus ajustes de cuentas, pero yo tengo que dejar el pasado. Yo no puedo alcanzar mi potencial si mi energía está enfocada en volver al pasado, regresar a lo que me dijeron, lo que dijeron, esta situación que pasó. Yo la tengo que dejar ir. Hace algunos años conocí aquí en Dallas al pastor Jack Hayford, que es súper conocido aquí, ya ahora ya murió, pero él hizo The King's University aquí, muy conocido en Estados Unidos por la influencia que tuvo, sobre todo en su generación. Y él tenía un dicho que lo dijo una vez y a mí se me quedó grabado y decía, el pasado está muerto. Obviamente en estos temas podemos hablar de muchos ejemplos, porque por ejemplo Nelson Mandela, que cuántas veces no se ha oído de él, lo que él pasó
estando encarcelado por mucho tiempo, pero al salir, escoger perdonar y seguir adelante, marcó a su nación, a Sudáfrica. Él tenía un dicho también que decía, no hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta cuánto has crecido. Es importante que sepamos que nosotros al dejar ese pasado y escoger aprender, escoger crecer, vas a regresar a lugares. A mí me ha pasado que he regresado con amigos y me dicen, ya no son la misma. Y digo, pues espero no ser la misma porque tengo años de estar trabajando, ser otra versión de mí misma, ser una versión mejor de mí misma, con más confianza. ¿Y saben qué es lo que yo he encontrado? Entre más trabaja uno en esos dones que uno tiene, más confianza tiene uno de poder usar esos dones. Y por eso ya tal vez las personas que se recordaban de uno, como uno era antes, pues ahora lo van a notar a uno diferente. Y me pasa con gente que hace 5 años que no me miraba, pero eso es lo que yo espero, o sea, crecer y evolucionar de una forma que la Carolina desde hace 5 años no es la misma de ahora. Y con eso me acuerdo, yo creo que algunos de ustedes se recuerdan que les cuento que la peor plática que di en mi vida la di en la Universidad de San Carlos una vez para un grupo de mujeres que me pidieron que hablara de autoestima y hablé tanto, tanto y tenía que slides llenas de letritas, ¿verdad? Porque yo quería darles tanto que creo que las abrumé. Y de ahí aprendí que de verdad tenía que dar en mi comunicación, ser un poquito más clara y dar menos conceptos, pero estar segura que las personas lo dijeran. Por eso es de que ese secreto de comunicación es la sencillez, es sumamente importante. Lo que no les he contado es que años después, tal vez como 10 años después, la misma universidad pues me invitó, pues durante esos años fui varias veces a a la Universidad de San Carlos con diferentes grupos. Y una de las personas que estuvo en esa primera se regresó y me dice, de hecho, era Magali, la persona que me dio esa oportunidad de hablar con esas chicas. Y me dice, Carolina, ¿cómo ha mejorado? ¿Cómo ha hecho las cosas diferentes? Y yo me reí y le digo, mire, usted no sabe, pero esa vez que usted me invitó fue la peor vez que yo he tenido porque me di cuenta que yo quería darles tanto que estaba más preocupada en lo que yo daba que en lo que ellas estaban recibiendo. Y eso para mí fue de verdad un momento de mucho aprendizaje. Así que le agradezco por la oportunidad y le agradezco porque haya notado esa diferencia, porque en eso me he enfocado, en ser cada vez mejor en mi comunicación, en la forma en que yo puedo dar un mensaje. Yo creo que una de las cosas que a mí me gusta es agarrar conceptos que son complejos o a veces leo cosas de liderazgo así que son como muy académicas y son tal vez aburridas, pero hacerlas de una forma que sean prácticas para que ustedes lo puedan usar en su día a día y eso es una de las cosas que a mí me encanta. Y el número 4, porque ya se nos está yendo el tiempo, es concéntrate en el futuro. Y para concentrarme en el futuro, tengo que tener un plan. Así como tenemos que tener metas, hacer esas metas para ir para adelante, también tengo que tener un plan, que puede que no sea el que pase al final, pero tener una idea de a dónde quiero ir. El que no mira hacia adelante se queda atrás, decía un proverbio por ahí. Óiganlo bien. El que no mira hacia adelante se queda atrás. Y es que de verdad el futuro es un lienzo blanco lleno de oportunidades, lleno de cosas que ni nos imaginamos que pueden pasar cuando nosotros de verdad seguimos caminando, seguimos creyendo y seguimos haciendo cosas diferentes. Cuando nosotros visualizamos lo que deseamos lograr, y trabajamos cada día, aunque sea, les decía yo, un pasito cada día, con esta finalidad en mente, nosotros vamos a notar una diferencia. Hay días, cuando yo salí de la fundación donde trabajaba, yo ya tenía la idea de querer hacer el libro y todo esto, y había días que está tan, cuando uno ya no tiene jefe, se puede levantar tarde, no, me levanto tarde. Y entonces tuve que empezar, me puse un plazo, dije, bueno, voy a descansar un mes y después de esto voy a empezar y hice bloques de tiempo, porque esa es la forma como un bloque de, ok, de esta hora, de 10 a 12:30 voy a estar escribiendo todos los días. Y de tal a tal hora voy a salir y voy a ir a hacer mi clase de pilates. Y de tal a tal hora voy a contestar llamadas. Esos bloques de tiempo, esa organización es importante para sentir que de verdad cada día, aunque sea, voy haciendo un poquito. Y a veces esa rendición de cuentas es para mí misma. No le está dando cuentas a un jefe, no le está dando cuentas a un equipo, aunque trabajo con varios equipos, pero era para mí misma importante saber que me dio un lugar para descansar, pero también me dio una fecha para empezar y trabajar y lograr mi objetivo, que en ese momento era hacer el libro. Entonces, de verdad creo que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo.
Hay gente que dicen que eso lo decía Abraham Lincoln, hay gente que lo decía Peter Drucker. Estoy seguro que varias personas lo han repetido porque es cierto. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y somos personas creativas. Tú tienes en tu mente si tú quieres crear algo diferente para tus hijos. Tengo amigas que son así como, no, cuando sea el cumpleaños de mi hijo ya tienen pensado cómo hacer la fiesta de cumpleaños. O sea, esa creatividad llevada a diferentes ámbitos de nuestra vida nos ayudan con nuestro potencial personal. Tengo amigas que son artistas, que dan clases de pintura, que dan clases de escultura, y ellas dicen, bueno, yo quiero pasar tal número de personas por mi clase en este semestre. Aunque su carrera es puramente creativa, tener esa mentalidad los ayuda a buscar lo que necesitan para alcanzar su potencial personal. Entonces, tu esfuerzo, todo lo que tú hagas hoy por poder hacer esa diferencia, va a construir el éxito de la próxima semana, del próximo mes y de tu vida al final, porque estás cultivando y siendo intencional con tu crecimiento personal, y así es como nosotros logramos tener y alcanzar el potencial que nosotros podemos tener. Y saben que es lo lindo, que nunca hay un tope a ese potencial. Cuando uno logra una cosa, de repente se pone otra meta en esa dirección, o si ustedes son curiosos como yo, a veces hay otros temas que nos llaman la atención y aprendemos de otras cosas. Una de las cosas que a mí me encanta es tener curiosidad de cómo las personas piensan, y exponerme a diferentes formas de pensar es parte de eso. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nuestro potencial personal? Recuérdense, es como esa semilla. Para que crezca necesita atención, dedicación y perseverancia. Subrayemos perseverancia un poquito todos los días. Al aplicar esos principios, estaremos nosotros en ese camino correcto para descubrir todo lo que tú eres capaz de lograr. Y si tú me estás oyendo y vas camino al trabajo, te recuerdo también que la actitud con que tú hagas las cosas va a hacer una gran diferencia. Al final, si el liderazgo es influencia, influencia la calidad de relaciones que nosotros tenemos. Trabajar en esas relaciones, si tú quieres mejorar tu potencial como líder, trabajar esas relaciones, hacer uso de la escucha activa, de una palabra de aliento para las demás personas, y realmente ser proactivo en buscar esas ocasiones, va a ser una gran diferencia. Amigos, eso es el episodio de hoy. Hoy hablamos de poder personal, de cómo crecer ese potencial personal que yo sé que está en ti, y tienen esos 4 tips. Recuérdense que están invitadísimos a interactuar. Me pueden escribir por aquí, me pueden escribir a Instagram en caradonis.com, me pueden escribir. De verdad, a mí me encanta oír cuando me dan sugerencias de temas. De hecho, los que hicimos sobre autoestima, autovalía, los hice porque aunque están en el libro, la gente quería saber como un poquito más de eso, así que pude hacer eso. Y también recordarles que nos pueden escuchar no solo en YouTube, estamos también en Spotify, en Apple y en iHeart Radio, en cualquier lugar donde ustedes encuentren sus podcasts. Y si esto les sirve, recomiéndenselo a alguien más, porque la idea para mí de hacer este podcast es, por un lado, es yo aprendo cuando produzco estos mensajes, cuando empiezo a buscar esos contenidos para darles a ustedes. Yo crezco como persona, yo soy la primera que estoy trabajando en ese potencial personal. Y segundo, es que ustedes sepan que no están solos en ese camino, que tienen amigos, que tienen gente como yo, que de verdad quieren que ustedes sean un éxito, porque si ustedes son un éxito y si ustedes son líderes, de verdad nuestras comunidades y nuestros países ganan. El siguiente episodio va a estar bien interesante. Vamos a hablar sobre la visión, cómo marcar la visión de tu vida. Tú puedes marcar una visión, y es importante también que lo escribamos, y vamos a darle los pasos de cómo hacer eso. Así que no se lo pueden perder. Y como siempre, gracias por escuchar este podcast. Gracias por la retroalimentación que me han dado por ahí. Gracias por de verdad preocuparte por tu vida y por hacer un tiempo para crecer conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.